Me dice si ya hay dos personas viéndonos. Sí, Ujú. No me parece. no aparece. Debe ser por lo que yo ya tengo. Ya, ok. Bueno, ya me dicen que ya estamos. Hay unos problemas de energía en el sector desafortunadamente, pero bueno. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a qué? Vamos a leer el texto. Efesios 5:14 dice, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y vivir de manera intencional tiene que ver con lo que enseña este pasaje, tiene que ver con despertarnos, tiene que ver con levantarnos. Vivir de manera intencional es todo lo contrario a vivir en oscuridad. Cuando vivo en oscuridad no me doy cuenta de las cosas que están sucediendo a mi alrededor, ni me doy cuenta de las oportunidades que se están presentando a mi alrededor. Y algo que dice este pasaje es, despiértate. Y en medio de esta prueba, la invitación es a que nos despertemos y a que nos levantemos. Muchos están caídos ya. Muchos se han rendido frente a esta dificultad y lo único que piensan es que se van a morir o que les va a dar gripa. Incluso algunos que están ya en aislamiento tienen síntomas gripales producto de su mismo temor, producto del mismo pánico que les genera contagiarse de eso. Y algo que nos enseña el apóstol Pablo en esta carta es que debemos tener cuidado con nuestra manera de vivir y de que ya no debemos vivir como necios, sino como sabios. Y algo que me llama la atención es que esta prueba puede hacer de nosotros mejores personas, mejores profesionales, mejores papás, mejores esposos, mejores hijos, o simplemente va a pasar el tiempo y vamos a seguir siendo los mismos. Y eso no es lo que el Señor quiere. Eh, ¿Qué ocurriría si usted llegara al final de sus días sin desarrollar el potencial que Dios colocó en usted? ¿Qué pasaría? Algo que me llama la atención fue escuchar un testimonio de una mujer llamada Florence Littauer. Ella es una escritora cristiana, ya es una mujer de muy avanzada edad, debe tener como unos 94 años, si es que vive aún. Y en uno de sus libros, ella escribía que su padre soñaba con ser cantante, pero murió sin llegar a serlo. Y ella decía que las canciones murieron dentro de él, porque él no desarrolló ese potencial que tenía en su vida. Y yo te quiero decir algo, aprovechemos este tiempo para que las canciones no mueran dentro de nosotros, para que ese potencial que Dios puso en ti lo puedas desarrollar y lo puedas llevar a cabo en este tiempo. Despertémonos, levantémonos, que Cristo quiere iluminar nuestras vidas para que podamos despertarnos y podamos ver las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor y que no estamos aprovechando. Tengamos cuidado con nuestra manera de vivir, aprovechando bien el tiempo. Dios puso en ti un talento, Dios puso en ti una capacidad, Dios puso en ti un potencial y Él quiere que ese potencial se desarrolle al máximo. Que no mueran las canciones dentro de ti, como le pasó al padre de esta autora. Y cómo esta dificultad nos puede haber afectado de manera negativa. En muchos ha querido matar sueños, anhelos, propósitos, metas. Pero este tiempo de cuarentena nos podría servir para revivir aquellas cosas que habían muerto en nosotros, aquellos sueños que habían muerto en nosotros. Y ser intencional es pasar de la oscuridad a la luz,
Es pasar de un estado de no ser consciente de las oportunidades que tenemos a ser consciente de ellas y de comenzar a hacer un plan y un propósito, un plan por escrito de aquellos metas y de aquellos proyectos que queremos lograr a corto, mediano y a largo plazo. Pero no debemos ser intencionales solamente en lo material, en las metas, no. Debemos ser intencionales también en lo espiritual. Y entender que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el que el Señor pronto va a venir por su iglesia. Y la pregunta es, ¿estamos siendo intencionales al esperar a Cristo? ¿Estamos guardando nuestro corazón, nuestra vida? ¿Estamos preparándonos y ataviándonos para el Señor, arreglándonos para cuando Él venga? ¿O estamos viviendo de una manera carnal, sin propósito, sin metas espirituales, solamente con las metas terrenales, y eso no es suficiente? Me llama la atención que hace unos días, hace unas semanas, tal vez un mes, antes de que todo esto comenzara, yo hablaba con una persona que es cristiana ya hace más o menos unos 5 años tal vez. Entonces hablábamos de la situación mundial y esta persona me decía, no, pues tenaz todo lo que está pasando, terrible. Y hablábamos y yo le compartía acerca de que Cristo va a venir por su iglesia. Y ella me decía, pero ¿cómo así? No entiendo. Yo le decía, sí, la Biblia dice que pues todo esto que sucede en el mundo tiene un propósito y que Cristo va a venir por su iglesia. Y ella me decía, pero yo no sabía eso. Yo le decía, pero ¿cómo así que tú no sabías eso? Si eso es algo súper importante. Ella se congrega en una iglesia muy grande en donde se enfatizan mucho en todo el tema del espectáculo, luces, cosas muy bonitas, pero no le habían enseñado algo tan importante como eso. Y es tiempo de que nosotros seamos intencionales en eso. Muchos cristianos puede que vivan una vida con unos principios y unos valores correctos, pero no están preparando su corazón para esperar a Jesús. Y nosotros como iglesia somos novia, que debemos prepararnos para esperar al Señor. Entonces, algo a lo cual quiero llamar su atención es a lo siguiente. No dejemos pasar la vida delante de nosotros sin hacer nada. No dejemos pasar la vida delante de nosotros sin despertarnos, sin elevar nuestro nivel de conciencia a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cuando hablo acerca de dejar pasar la vida como si nada, recuerdo una caricatura, que es la caricatura de Snoopy. Y a mí me gusta mucho ese personaje porque es un personaje con un humor un poco satírico, un poco negro. Y les voy a colocar esta imagen que expresa lo que les quiero transmitir hoy. Le decía Snoopy a Carlitos, creo que he descubierto el secreto de la vida. Simplemente esperas sin hacer nada hasta que te acostumbras a ella. Creo que he descubierto el secreto de la vida. Simplemente esperas sin hacer nada hasta que te acostumbras a ella. No nos acostumbremos a la vida, a que la vida nos pase por delante sin tener propósitos claros. Que este tiempo y esta prueba nos pueda despertar a nosotros para hacernos luchar por aquellas cosas que amamos, por aquellas cosas con las cuales soñamos, para desarrollar ese talento y esa capacidad que Dios nos dio. De esa forma debemos hacerlo. Y hay básicamente 3 cosas que quiero mencionarles hoy en las cuales debemos ser intencionales. Ya les dije que ser intencional tiene que ver con anticiparse a las cosas. Tiene que ver con ver las cosas antes de que sucedan. Tiene que ver con tener un propósito claro y un plan definido y por escrito de aquellas cosas que son importantes para nuestra vida. Y en este tiempo es importante que seamos intencionales. Entonces, para entrar en materia, lo primero que quiero llamar su atención es decirle que debemos ocupar nuestra mente de manera intencional. Ocupa tu mente de manera intencional. Y para ver eso vamos a leer un pasaje que está
en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es muy importante ver este pasaje, porque este pasaje nos habla acerca de la época de Noé, en donde Dios iba a traer un juicio, y ese juicio era el diluvio, y ese juicio era producto de que la maldad de los hombres se estaba multiplicando en la tierra, y esa maldad tenía un origen, que era la mente y el corazón de los hombres. Y fíjese lo que dice este pasaje, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio. Sus mentes estaban siendo ocupadas por pensamientos perversos, por pensamientos malos. Y lo primero que debemos entender es que debemos ser intencionales en la manera en la que pensamos. Debemos ser intencionales en la manera como ocupamos nuestra mente. Y fíjese en algo, en este momento muchas personas tienen más tiempo libre que nunca. ¿Cómo están ocupando sus mentes? ¿Están planeando cómo ocupar su mente? ¿Con cosas productivas? ¿Leyendo la Biblia, por ejemplo? ¿O leyendo un buen libro que los ayude a aprender algo que los puede ayudar a salir de la crisis en la que están? ¿O de la crisis económica que puede venir? ¿Nos estamos anticipando? ¿Estamos llenando nuestra mente de pensamientos que construyen, de pensamientos positivos? ¿O estamos llenando nuestra mente solamente de noticieros, redes sociales y conversaciones sin sentido? Aprovechemos que tenemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en nuestra casa para edificarnos mutuamente, para construir valor en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hay una frase que me llama la atención, se la voy a colocar acá. Dice así: el mismo lugar, la misma crisis, pero diferente pensamiento. El mismo lugar, la misma crisis, pero diferente pensamiento. Noé era diferente a su generación. Por eso Dios escogió a Noé, porque Noé halló gracia delante de él, porque la mente de Noé y el corazón de Noé eran distintos. La mayoría de los hombres pensaban continuamente en el mal, pero Noé era diferente en su mente y en su corazón, y eso le agradó a Dios. Todos estamos en el mismo lugar, la casa. Todos estamos pasando por la misma crisis, el aislamiento, el coronavirus, pero ¿tenemos un pensamiento diferente al de las mayorías? ¿O nuestro pensamiento es un pensamiento similar al de las mayorías? ¿Cómo estamos atravesando con nuestra mente este momento de nuestra vida? ¿Cómo estamos siendo intencionales en llenar nuestra mente de algo diferente? Es importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a leer Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y este texto es como un checklist. Evaluemos y seamos intencionales con nuestra mente. ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Dice que, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Estamos pensando en cosas que son verdad? ¿O estamos pensando en cosas que son mentira?
¿Estamos llenando nuestra mente de la verdad de Dios para tener una mente espiritual y no una mente carnal, solamente inmaterial? ¿O estamos llenando nuestra mente solamente de cosas negativas? También dice que debemos pensar en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En eso deberíamos pensar. Pero cuando una persona, y perdóneme que no es que yo no vea series o no vea películas, pero cuando una persona pasa una semana completa viendo solamente series en donde hay solo violencia, sexo, inmoralidad sexual, homosexualismo, lesbianismo, ¿será que dedicar todo ese tiempo a llenar nuestra mente de ese contenido va a construir valor en nosotros? ¿O va a destruir valor en nosotros? Va a destruir principios, va a destruir valores, porque no estamos siendo intencionales en cómo ocupamos nuestra mente. Y después nos quejamos porque nuestros resultados no son buenos, que eso es curioso, ¿no? Muchas veces, como que no somos conscientes de que nuestros resultados son producto de nuestros pensamientos. ¿Cuál fue el resultado de Noé y su familia? Se salvaron, entraron en el arca, él y su familia, porque eran diferentes, porque no eran como el montón. Y esa es la invitación que yo te quiero hacer a ti con tu mente, que no seas del montón, que no consumas lo que la mayoría consume de manera desaforada, sino que podamos construir valor para nuestras familias y podamos tener una mente distinta a la mentalidad del mundo. Sí, la mentalidad del mundo. Una mentalidad que lo único que quiere es acabar contigo, llevarte a la inmoralidad sexual, llevarte a la codicia, a la avaricia, llevarte a una mentalidad negativa, una mentalidad perdedora, solo porque no somos intencionales en lo que consumimos con nuestra mente. Ahora vamos a ver otro pasaje que está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Eso es un pasaje demasiado ambicioso. Tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo le estaba enseñando eso a los corintios. Ellos tenían que renovar su manera de pensar. Mire, la iglesia de Corintio era una iglesia que tenía unas características bien especiales. Ellos tenían muchos conflictos entre ellos. Adicional a eso, era una iglesia que se estafaban entre ellos mismos algunos. Eran personas complicadas, eran personas difíciles. Y por su contexto cultural, ellos tenían unos hábitos sexuales bastante desviados de lo que Dios quería. Y el trabajo que tuvo que hacer el apóstol Pablo con ellos fue un trabajo bien fuerte. Pero el resultado de ese trabajo es que el apóstol Pablo pudo decir de él mismo y de los corintios que nosotros teníamos que tener la mente de Cristo. Y ese es el reto que te quiero dejar hoy. Ese es el reto que quiero dejar hoy en tu mente y en tu corazón. Renuncia a tu propia mentalidad y adquiere la mente de Cristo. ¿Y cómo se adquiere la mente de Cristo? A través de su palabra. En la Biblia están los pensamientos de Dios. En la Biblia están los pensamientos que Dios quiere que tú tengas en tu mente para moldear tu estilo de vida. Así como Noé tenía una mente diferente, Dios quiere que tú tengas la mente de Cristo. Construyamos en nosotros la mente de Cristo a través de su palabra. Tenemos los medios. Su palabra está disponible para todos nosotros. Podemos tener acceso a ella a diario. De esa manera podemos construir la mente de Cristo en nosotros y reemplazar esos pensamientos negativos, esos pensamientos depresivos, porque en esta época de cuarentena ya he hablado con más de una persona que está deprimida, que está triste, que se siente sola.
Algunos están con su familia, pero otros han tenido que pasar solos esta cuarentena, que es más difícil. Entonces es una oportunidad para que en este tiempo podamos reemplazar nuestra mente por la mente de Cristo. El segundo reto que te quiero dejar a ti el día de hoy es ocupar tu tiempo de manera intencional. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo estás usando este tiempo en casa? Como les decía, algunos hacen alarde de que ya se han visto 3, 4, 5 series y sacan pecho y todo, pero ¿cómo estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Estamos ocupando nuestro tiempo con personas que valen la pena? ¿Estamos ocupando nuestro tiempo aprendiendo algo nuevo, algo diferente? Este tiempo es una oportunidad, porque el mundo cambió. No sé si te has dado cuenta, pero el mundo ya cambió. Y como el mundo cambió, adivine quién tiene que cambiar también. Nosotros. Y el cambio comienza desde acá. Tenemos que cambiar cómo usamos nuestro tiempo. No podemos ser negligentes en el uso de nuestro tiempo. Ahí hay un pasaje que me gusta mucho que habla de eso. Efesios 5:16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No hay mucho que explicar, pero hay una actividad que también quiero dejártela como un reto. Algo que quiero que nos comprometamos a hacer de ahora en adelante. Algo que tal vez pocos hacen. Y es esto, les voy a mostrar. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí subrayé un par de palabras. Orando en todo tiempo. Si hiciéramos esto, si tuviéramos una vida de oración, nuestra vida sería distinta. Porque cuando oramos, estamos siendo intencionales con nuestro tiempo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ora, está pasando tiempo con Dios. Imagínese eso. Si usted quiere tener la mente de Cristo, ¿con quién debería pasar tiempo? Con Dios. Por eso el apóstol nos dice, orando en todo tiempo. ¿Qué pasaría? Permítame le hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de ver un capítulo de una serie que dura, ¿qué? 45, 50 minutos. ¿Qué pasaría si esos 50 minutos diarios usted los ocupara en la oración? Para los que no tienen el hábito de la oración va a ser muy difícil. Podrías empezar con 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Pero si pasas tiempo con Dios, estás siendo intencional, no solo para la vida presente, sino para la vida futura. Porque todos partiremos a este mundo y tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que hagamos en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso el apóstol dice, orando en todo tiempo. ¿Y qué mejor tiempo para orar que este, cuando estamos en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestras familias? Seamos intencionales con nuestra mente. Seamos intencionales con nuestro tiempo. Amén. Ahora, fíjese este texto también que me encanta y que nos expresa algo importante. Dice, el tiempo que le queda, para que el tiempo, primera de Pedro 4:2, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. ¡Wow! Es importante entender este texto, porque
Ni usted ni yo sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Nadie lo sabe, solamente Dios. Entonces, ¿cómo vas a usar el tiempo que te queda de vida? ¿Estás siendo intencional? ¿Tienes un plan de acción en cada área importante de tu vida? ¿En esos proyectos que tienes? ¿Eres intencional en el uso de tu tiempo? Alguien hacía una pregunta. ¿Para qué quieres sobrevivir de esta crisis del coronavirus? Le decía una persona a otra. ¿Para seguir con el mismo estilo de vida? ¿Para seguir haciéndole daño a otros? ¿Para seguir haciéndose daño a usted mismo? ¿Para eso? Y hoy quiero que nos hagamos esa pregunta. Todos queremos sobrevivir. Todos queremos tener salud. Todos nos estamos cuidando. ¿Pero para qué? ¿Para qué quieres un día más de vida si no hay un propósito? Si no hay un plan de acción? Si no estás siendo intencional con esa vida preciosa que Dios te dio. Y no estoy diciendo esto para desanimarte, al contrario. Te estoy diciendo esto para decirte ánimo. Usa esa vida que Dios te dio para hacer algo trascendente, para agregar valor a otros, para construir en otros lo mejor y para construir en tu vida lo mejor. Seamos intencionales en este tiempo de dificultad con nuestra mente y con nuestro tiempo. Pero hay algo más que te quiero mostrar y es la tercera cosa en la que me gustaría transmitirle hoy a usted en que debemos ser intencionales. Ser intencional en añadir valor a otros. Estamos encerrados todos unos con otros. ¿Qué mejor oportunidad que esta para añadirnos valor entre unos y otros? Todos sin excepción hemos recibido algún don o algún talento y es un momento adecuado para añadir valor a otros a través de esos regalos que hemos recibido, que son dones y talentos. Y siempre lo he dicho, para construir valor en otro no necesariamente se necesita plata. Construir valor en otro requiere es que usemos nuestros dones y nuestros talentos para ayudar y para servirle al otro. Por ejemplo, hay personas que tienen el talento y el don de escuchar a otros. Son muy buenos escuchando. Y hay muchas personas que hoy quisieran tener a alguien con quien hablar. Esa es una manera en que le puedes agregar valor a la vida de otra persona. O si eres un buen financiero, puedes tal vez asesorar a alguien que esté pasando por un momento de dificultad financiera, por lo que está pasando. O si tienes un talento de liderazgo, puedes ayudar a otros a cambiar su mentalidad y a ver en esta crisis y en esta dificultad un tiempo de oportunidad. Y para eso no se necesita plata. Usa tus dones y talentos para construir valor en otros. Y hay un texto que refleja eso, que está en Primera de Pedro 4:10. Ahí está. Dice: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Todos hemos recibido un don, un talento. Algunos para el deporte, otros para la música, otros para servir a otros, otros para administrar, otros para animar, otros para consolar, otros para escuchar. Pero te aseguro que en tu banco de dones y talentos hay cosas que no has usado. Esta vida corre tan rápido y nos exige tanto que muchas veces hay dones y talentos que tenemos ocultos y que no hemos sacado a flote. Y este es un tiempo para ser intencionales en añadir valor a otros. Una llamada, una videoconferencia, algo que podamos hacer por otros, en donde podamos agregarles valor a través de las cosas que hemos aprendido y a través de los dones y talentos que tenemos. Es algo importante.
Entonces, para resumir, les voy a pasar en esta diapositiva los 3 puntos que no quiero que olviden. Ocupar tu mente de manera intencional, ocupar tu tiempo de manera intencional y ser intencional en añadir valor a otros. Si hacemos esto, nos vamos a convertir en mejores personas, nos vamos a convertir en mejores profesionales, en mejores padres, en mejores hijos, en mejores hermanos. Y quiero decirle algo, cuando usted mejora, los que están a su alrededor también pueden mejorar, porque van a ver en usted el ejemplo a seguir. Y me gustaría mostrarles un ejemplo de una vida intencional, ya para terminar. Y vamos a ver rápidamente la vida de Nehemías. Nehemías es un personaje bíblico que vivió aproximadamente en el año 430 a.C. y Nehemías fue reconocido por ser el hombre que reconstruyó los muros de Jerusalén. Y así como ustedes han visto en las películas y los que han leído historias, las ciudades construían muros para protegerse de sus enemigos y para brindar seguridad a sus habitantes. Pero este hombre Nehemías fue un hombre que vivió de una manera intencional. Y vamos a verlo rápidamente. Vamos a ir al libro de Nehemías en el capítulo 1. Dice así. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu, año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Entonces, para resumirle esto, quiero decirle que Nehemías fue un hombre que no conocía Jerusalén. Él vivía en el palacio del rey. Él había sido deportado en el cautiverio de Babilonia y él pues no estaba con su pueblo judío, él estaba aparte. Entonces me llama la atención de que aún sin conocer Jerusalén, cuando Nehemías se encuentra con este hermano que él dice que se llama Hanani, lo primero que hace Nehemías es preguntar cómo está la situación. Lo vamos a ver acá rápidamente. Dice, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Nehemías era una persona curiosa. Nehemías era una persona que hacía preguntas acerca de cómo estaban las cosas, ¿sí? Entonces vemos que era una persona que era inquieta. Otro no hubiera preguntado, pero Nehemías se tomó el trabajo de preguntar y la respuesta que le dieron fue que habían problemas. Y este Hanani le dice: el que se libró del destierro y se quedó en la provincia está enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Y ahora vamos a ver cuál fue la actitud de Nehemías frente a ese problema. Mire lo que dice el versículo 4. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré a Dios, al Dios del cielo. Nehemías, ¿qué hizo? Se sentó a orar. Nehemías demostró tener un corazón sensible a la necesidad del pueblo judío. Él no conocía Jerusalén. Él vivía en un palacio.
Él estaba bien, él estaba bien. Él tenía los suministros suficientes para aguantar cualquier calamidad porque vivía en la casa del rey, que era el último lugar en el que podría haber escasez. Pero a él no le importó eso. Él vio la necesidad que habían otros y le dolió en su corazón. Y quiero decirle algo. Muchas veces nuestros corazones están endurecidos hacia la necesidad de otros porque tenemos demasiado. Tenemos abundancia. Y nos olvidamos de aquellos que no tienen. Y Nehemías era una persona intencional, porque él indagaba acerca de la situación de otras personas y lo hacía con un propósito: orar por ellos. Nehemías oraba por ellos. Vamos a ver más de Nehemías. Permítanme un segundo. Lo primero que puedo ver es que había un problema y Nehemías fue intencional en solucionar un problema que nadie más quería solucionar. Vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 6. Nehemías 2, del 1 al 6. Permítame que ese no lo tengo acá ¿en qué? En la presentación. Permítame un segundo, por favor. Dice acá Nehemías. Aquí está. Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 6. Un día, en el mes de Nisandel, año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te ha causado dolor. Y yo sentí miedo. Y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey, encomendándome al Dios del cielo. Le respondí: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces, ahí podemos ver cómo Nehemías hizo un plan. Desde el momento en que Nehemías recibió la noticia hasta el momento en que se encontró con el rey, según los estudiosos, pasaron 4 meses. Y durante esos 4 meses, ¿qué hizo Nehemías? Un plan. Él fue intencional. Él fue intencional en solucionar un problema que nadie más quería solucionar. ¿Y sabe por qué? Porque estos muros habían estado destruidos hacía 150 años. Esos muros llevaban destruidos 150 años. Y cientos de personas habían pasado por ese lugar y habían visto los muros destruidos. Pero ¿sabe qué hicieron? No hicieron nada. Nehemías no tuvo que ir personalmente a ver que los muros estaban destruidos. Él no conocía Jerusalén, que era donde estaban los muros destruidos. A él le bastó escuchar el problema que estaba sucediendo para sentir un dolor en su corazón y una necesidad de ayudar a otros. Otros no lo habían querido solucionar. Habían visto los muros derribados y no habían hecho nada. Pero Nehemías fue diferente. Y ahí quiero llamar tu atención en algo. ¿Cuántos problemas no hay en este momento en tu casa que llevan años sin solucionar? O en tu vida personal, en tu intimidad, en tu vida personal, ¿cuántos problemas llevan años sin solucionar? Y has dejado que el tiempo pase y no has hecho nada para solucionarlo. Esa no fue la actitud de Nehemías. Y mi invitación es que seamos intencionales a la hora de solucionar esos problemas.
Algo que me llama la atención y es lo segundo que les quiero enseñar de Nehemías, ya para ir terminando, es que Nehemías fue intencional al salir de su zona de comodidad para entrar a un terreno desconocido. Les voy a decir por qué. Nehemías tenía un trabajo en el palacio del rey. Él era el copero. El copero era el encargado de probar el vino antes de que lo probara el rey, para proteger la vida del rey. Si el vino estaba envenenado, pues el que se moría era el copero, y así protegía la vida del rey. Entonces, Nehemías tenía un trabajo totalmente diferente a ese nuevo reto de construir las murallas de Jerusalén. Él era un copero, él no era un ingeniero civil, él no era un arquitecto, él no era un maestro de obra. Él sabía acerca de su trabajo, de los protocolos del palacio, de las leyes de vivir en el reino, pero él no era un experto constructor. Y quiero desafiarte a algo. Salgamos de nuestra zona de comodidad. Seamos intencionales al salir de nuestra zona de comodidad para enfrentarnos a nuevos retos. Esta situación nos exige a ti y a mí a salir de nuestra zona de comodidad y asumir un nuevo reto. Depende de nosotros. Él asumió el reto. Él era un copero y se fue a construir unas murallas. Diseñó un plan. El plan se lo presentó al rey. El rey aceptó el plan y le dijo inmediatamente: puede irse a ejecutar ese plan. Hay terrenos desconocidos que nos están esperando a ti y a mí para salir de esta crisis y de esta dificultad que estamos atravesando. Seamos intencionales a la hora de vivir. No pasemos nuestra vida simplemente viendo cómo los días avanzan y cómo el calendario avanza. Y quiero terminar haciéndote una pregunta. Y quiero que esta pregunta quede grabada en tu corazón y en tus pensamientos. ¿Qué intentarías hacer si supieras que no fracasarías? ¿Qué intentarías hacer si supieras que no fracasarías? Nehemías intentó hacer algo diferente: construir unos muros de una ciudad, de su ciudad. Era algo diferente para él. Él era un copero. Salió de su zona de comodidad para hacer algo distinto, porque esa crisis en la que estaba su pueblo le exigía a él hacer algo diferente con su vida. Que estos momentos de dificultad sirvan de catalizador para que nosotros seamos intencionales y podamos vivir una vida con propósito, con significado, con planes por escrito, con planes bien definidos, para que saquemos a nuestras familias adelante. No nos dejemos vencer, no nos dejemos desmayar. Este no es el final, este es el comienzo para muchos, que se van a levantar como líderes y que van a marcar una diferencia en la vida de sus familias y en la vida de otras personas. Quiero terminar haciendo una oración por aquellos que se sienten cansados y debilitados, para que cobren fuerzas nuevamente y puedan vivir una vida intencional. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu fidelidad. Te doy gracias por tu amor, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que hoy esta palabra, Señor, pueda marcar una diferencia en la vida de las personas que la están escuchando. Que podamos levantarnos, Señor, y podamos marcar una diferencia. Que podamos pensar de una manera distinta, como pensó Noé, que te obedeció, que buscó tu rostro, Dios, que fue diferente a esa generación que no te creía a ti.
Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser intencionales con nuestra mente. Ayúdanos a ser intencionales con nuestro tiempo. ¿Cómo estamos usando nuestra vida? ¿Cómo estamos usando ese recurso tan valioso que tú nos has dado? Padre, por favor, ayúdanos a ser intencionales en añadir valor a la vida de otras personas. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por todas las personas que nos están escuchando y por las personas que más adelante van a ver este video, para que tú hables a sus corazones, para que en este tiempo de dificultad, Señor, puedan ser intencionales y puedan vivir una vida con propósito, con significado, no solamente en lo terrenal, sino para lo eterno. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Te entregamos esta tarde en tus manos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haberse conectado. Perdón por los inconvenientes técnicos. Esperamos que no se vuelvan a presentar. Los quiero mucho. Cuentan con mi oración. Los que me quieran llamar, los que quieran hablar conmigo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que terminen de pasar un domingo excelente junto a sus familias. Y bueno, ahí nos estamos hablando. Que Dios los bendiga.